Hola, muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de Chromescope. Hoy voy a hablaros sobre qué características tiene que tener una lente para rodar en vídeo y por qué normalmente no aparecen estas características en las reviews que solemos leer. Así que vamos allá. Bueno, pues básicamente cuando miramos una review de una lente, normalmente estas lentes están diseñadas para fotografías y el análisis pues también está pensado más para su vertiente fotográfica. Entonces se centra pues, en cosas como la definición, como los tipos de aberraciones cromáticas, la distorsión y demás, que son cosas muy importantes, pero sin embargo hay ciertas características para vídeo que no se suelen ver. Es decir, por ejemplo, la primera y para mí la más importante es el breathing. ¿Qué es el breathing? El breathing es básicamente cuando la lente al cambiar el foco de un punto a otro, cambia también el ángulo de visión. Es decir, para que nos entendamos es como si hiciéramos un zoom al enfocar, es decir, cambia la imagen. Y se produce, pues como dice su nombre, pues una especie de respiración. Bueno, como sabéis, muchos de vídeos los estoy enfocando a la cámara que más uso últimamente, que es la X-T3. Entonces, pues quería comentaros también qué objetivos presentan, de los que he probado, presentan este defecto y cuáles no. Pues os diría que de la gama de las F2, que las tengo todas excepto la 16 2,8, solamente está libre de este defecto el 23. El 23 no tiene ningún tipo de breathing, sin embargo el 35 tiene un breathing salvaje, que pese a que es una lente, como ya os lo he comentado, que a mí me encanta, es bastante... Hay que usarlo con mucha precaución, porque sobre todo al sumarle el enfoque automático de la cámara, si lo vais a usar con este modo, cuando la cámara hace algo de, por decirlo así, de hunting o corrige el foco rápidamente y tal, se produce un efecto bastante, para mi gusto, bastante desagradable. Entonces, pues eso es algo que hay que tener en cuenta. El 50 tiene un breathing, pero es más llevadero. Y el 16 es mínimo, el 16 1,4. Como os he comentado, el 2,8 pues no lo he probado. El 1,4 no tiene tampoco ese defecto, es un defecto mínimo. El 16 55 2,8 tampoco presenta este defecto. Entonces, sobre todo, que ya tengo que hacer un vídeo también hablando de ello, a partir de la última actualización, que el autofoco de la cámara se ha vuelto un poquito loco y no es tan fiable, el hecho de que presente un objetivo este tipo de defectos, o sea, que sea bastante desagradable y que merma bastante pues, su uso normal. Otro problema que presentan las lentes de fotografía, por decirlo así, es que la mayoría, sobre todo las cámaras los objetivos, perdón, de cámaras sin espejo y demás, pues no tienen un foco mecánico de por sí, sino que tienen una especie de, por decirlo así, de rueda, que lo único que hace es que tú al moverla le manda una información a la cámara y ella corrige el foco en la dirección en la que tú estés moviendo el anillo. Entonces, esto hace que su uso, este tipo de objetivos, usarlos con un follow focus e intentar, por decirlo así, bloquear una escena y repetir el foco y que te quede exacto de un punto A a un punto B, haciendo marcas y demás, es imposible. Excepto en algunas excepciones que tienen un modo manual explícito, como sería el 16 1,4, el 23 1,4, en el cual al retirar el anillo del foco pues sí tiene unos topes y una escala y sí podríais realmente repetir el foco sin ningún tipo de problema de forma manual. Esto es algo que, como estamos hablando, pues a un fotógrafo pues no le afecta mucho, pero a nivel de vídeo y sobre todo si no quieres depender del autofoco y todo eso, pues es algo muy a tener en cuenta. La siguiente característica de la que hay que hablar es la curvatura de campo. ¿Qué es la curvatura de campo? Pues básicamente es que al hacer foco en una pared, por ejemplo en un plano liso, el foco no es constante, es decir, si el centro está a foco, los extremos dejan de estarlo y al revés. Este tipo de cosas a un fotógrafo tampoco le afectan demasiado, porque realmente muchas veces el centro, el interés de la imagen está en un punto y si es un paisaje pues cierran y en cierta manera pues aunque la curvatura del campo siempre está ahí, pero al añadirle una mayor profundidad pues no se nota o no es tan importante. Pero para cine, si os gusta usar imágenes abiertas como a mí y, por ejemplo, estáis bloqueando una escena en la que, por ejemplo, dos actores se mueven en una misma distancia y demás, pues sí puede ser un problema. Entonces es alguna característica también que debéis de probar y tener en cuenta. Muchas veces la gente piensa que una lente no tiene definición en los extremos
y realmente sí lo tiene, solamente que no está a foco. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y que debéis de probar. Bueno, la siguiente característica de la que hay que hablar es de las lentes parfocales. ¿Qué es una lente parfocal? Pues básicamente que cuando hacemos zoom en un objeto y abrimos el zoom, el foco sigue en el mismo sitio en el que estaba. La mayoría de objetivos de fotografía, de zooms, no tienen esa característica, excepto en alguna excepción como creo que el 18-35, aunque no está marcado como parfocal, sí lo es, pero son cosas que ya quedan muy delimitadas a una gama de objetivos ya más pensando en el cine o en la realización de imágenes en movimiento, de vídeo y demás. Por ejemplo, este que tengo aquí detrás, el Angenier, este Angenier pues, es un objetivo pensado para 16 milímetros, que es la cámara que estáis viendo, y tiene todas esas características. No tiene briefing, no tiene, bueno, es totalmente manual y es totalmente parfocal. Entonces, ¿para qué os comento esto? Pues para que cuando adquiráis un objetivo probéis este tipo de cosas, es decir, para saber realmente si es el más idóneo, porque un objetivo puede tener una gran nitidez, puede ser un objetivo que dé unos resultados maravillosos en una imagen estática, pero el cine no es eso, el cine son imágenes en movimiento, entonces son cosas para que tengáis en cuenta, porque tampoco quiere decir que no podáis usar un objetivo que tenga briefing. Yo el 35 f2 de Fuji tiene un briefing salvaje y lo he utilizado. Pero son cosas que tenéis que tener en cuenta. Son cosas que tenéis que tener en cuenta que normalmente no se hablan en las reviews y os pueden ayudar mucho en un futuro a la hora de elegir el tipo de lente que vais a utilizar. Bueno, pues básicamente esto era todo. Quería comentaros algunas características que los objetivos de vídeo tienen que tener y que normalmente nunca se comentan, pero que realmente son muy importantes, sobre todo, ya os digo, si lo combináis con una cámara que tiene autofoco, porque yo he utilizado objetivos que tienen un briefing bastante acusado, que es, ya os digo, lo que más me molesta a mí personalmente de la lista, y como eres tú el que controla la velocidad del foco, el movimiento y demás, pues no molesta demasiado. Pero cuando le añades una cámara con autofoco que a veces hace rectificaciones rápidas o a veces hace cosas muy raras, sí es algo muy a tener en cuenta. Así que nada, espero que os haya resultado como siempre de utilidad y cualquier duda me la escribís en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!